Continuamos entonces en el slide con que habíamos terminado el tramo anterior. Entonces, acá ustedes tienen las hipótesis. Yo voy a dedicarme ahora a citarles nada más para que ustedes recuerden y después, para no perder tiempo, ustedes ven que al pie de estas hipótesis, del slide de las hipótesis, el slide, la parte azul, le sigue otro texto, que son las notas que corresponden a lo que le había anunciado previo a esta diapositiva. Así que ya lo tienen también en el video número 7, es porque la bibliografía es la misma. Porque, claro, yo no puse toda, por eso ustedes ven hoy que he traído las tapas de los boletines donde están otras cosas que no están mencionadas en este listado que hice, porque no se prestaba o no tenían relación. Ahora hay que agregarle todas esas tapas, esa bibliografía, que tengo más todavía. Pero bueno, eso es lo principal, lo más estructurado que tengo, y podrá haber otra cosa más, pero no puedo citar todo lo que se ha publicado. Por eso yo le digo, no es que me jacte de que Patria Argentina fue el único medio en español en América Latina, en Argentina por supuesto, y en América Latina y en España, de habla castellana, y respecto a Brasil lo mismo, que ha tratado estos temas con la bibliografía y el detenimiento que lo he tratado de hacer lo mejor posible en estos 21 años de existencia bajo mi dirección de Patria Argentina. Seguimos. Esa que continúa a esa llamada número 1 es la bibliografía que también ustedes yo se la he citado en el video número 7. Seguimos. Esta es la tercera parte de esa bibliografía. Es decir, que a todo esto hay que unir lo que yo hoy les presento les presenté al principio como tapas, más lo que viene enseguida, los comentarios. Esto es lo mismo sobre los militares. Tengo que agregar, no me dio y no quería alterar el tamaño de las letras para agregar. Me faltaría agregar a esta slide un nuevo artículo del señor Andersen, que fue uno de los operadores norteamericanos, de inteligencia norteamericana, que se ocupó del inicio de la persecución jurídica con la excusa de la violación de los derechos humanos y de genocidio a los militares argentinos. Porque he encontrado un artículo en Estados Unidos que gracias a Dios está en castellano, que se los voy a presentar en otra oportunidad, que se llama La guerra sucia y la influencia del doctor Kissinger en eso. Él es el que da el visto bueno, como yo creo haberlo citado en el video anterior, el que da el visto bueno para que eso se haga en un tiempo determinado. Nunca me hubiera imaginado que un funcionario norteamericano de la inteligencia norteamericana denunciara a Kissinger por eso. Y lo denunciara públicamente, por eso está en creo que es oficial del sitio donde yo lo saqué, son publicaciones oficiales, o no sé de qué grupo será, pero es público, lo denuncia públicamente. Nunca me imaginé que eso podría ocurrir en Estados Unidos. Pero bueno, lo encontré con mucha paciencia, ¿no? Se los voy a traer. Bueno, seguimos.
Y acá entramos en esta parte escatológica con la masonería. No es escatológica, sino es el dominio satánico, diabólico, digamos, contra el cristianismo, que lo ejerce desde hace muchos siglos la masonería, y también llamada la sinarquía, que lamentablemente muchos sectores peronistas lo han confundido. La masonería y la sinarquía se tocan y probablemente algunos de sus miembros sean de ambas partes, pero no es lo mismo. Ni una es mejor ni la otra es peor. Las dos son malas, igualmente malas, pero la sinarquía no reemplaza, no es la masonería. La masonería es una entidad propia, visible, con edificios, con arquitectura masónica dedicada a eso. Es la contraiglesia, es destinada a la destrucción del cristianismo. Esa es la masonería. Lamentablemente que se ha penetrado y tiene su asiento también dentro de la iglesia llamada la masonería eclesiástica, una rama de la masonería general, la masonería eclesiástica, que no responde a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y a los evangelios de nuestro Señor, sino que responde a premisas y pautas de la masonería diabólica, satánica, en fin, todo lo que conocemos respecto al mal, las distintas acepciones sobre el mal. Ustedes ven acá el símbolo de la masonería y ve a dos personajes. Y al pie hay una leyenda, un texto que dice, junto con Lord Palmerston. Lord Palmerston cuando fue primer ministro de Inglaterra. Ese trío, Lord Palmerston, el señor Pike, que está en el Albert Pike, que está en el medio, un gran masón, un general sureño que luchó en la Guerra Civil norteamericana, y el señor Mazzini, italiano, jefe de la masonería italiana, y en un momento dado, en la época de Palmerston y de Pike, eran los tres, el triunvirato que gobernó y condujo la masonería internacional. Bueno, la otra, la siguiente. Ustedes tienen acá el monumento al señor Pike. Este monumento está en los jardines del Congreso norteamericano. En los desórdenes que hubieron en la época posteriores a la que Trump perdiera la elección y que hubo tantos movimientos, incendios, destrucción de estatuas y demás cuestiones, por primera vez se oyó muy poco, apenas fue en algunos lugares, salió que los manifestantes, algún manifestante, tiraron abajo la estatua, la parte superior del monumento del señor Albert Pike en uno de esos eventos. No sé si ya fue repuesto, pero es es la única figura del ejército sureño y de la Confederación Sureña del Sur en la Guerra Civil Norteamericana que tiene una estatua y un monumento en Washington, según tengo yo entendido. Albert Pike, famoso masón, un masón realmente convencido, un masón diabólico, un masón realmente satánico. No es un pajarito que andaba distraído y entró a la masonería porque estaba la puerta abierta. No, es un hombre de peso, fue un hombre de peso en la masonería internacional y en todos
estos preparativos que comenzaron activamente en el siglo XIX, no comenzaron ahora, ni después del Concilio Vaticano II, ni después de la Guerra Fría. Esto comenzó antes de eso, mucho antes. La próxima. Esta es una cita en inglés, donde acá de un libro de Albert Pike que se llama Moral y Dogma, en la cual acá se hace la exaltación de Lucifer como el hijo de la aurora, o el hijo de la mañana, sí, de la aurora, de la mañana. Es el que lleva la luz del universo, es la luz del universo, Lucifer, que es el ángel caído que Dios expulsa junto a sus ángeles seguidores, expulsa del paraíso y del cielo en un momento previo a la creación humana. Bueno, en otra próxima voy a tratar de traérselo traducido correctamente. Ese libro Moral y Dogma es realmente un libro de moral masónica y un libro de dogma masónico. Ellos que son tan enemigos de los dogmas católicos tienen su propio dogma, por eso es una iglesia contraria a la cristiana, es una contraiglesia. Sigamos. Esta es la tapa del libro Peones en el juego, Pawns in the Game. Del autor es el señor Carr, William Guy Carr. Es un oficial, un capitán de navío retirado de la Marina de Canadá, en la cual publicó esto en el año 54, perdón. El señor Carr murió en el año 1959. Y él publica una carta atribuida, dirigida, de Albert Pike a Mazzini, que fue escrita si no me equivoco, en 1871. Carr llega al conocimiento de esa carta a través del cardenal Caro y Rodríguez de Santiago de Chile, quien escribió La revelación del misterio de la masonería. Una obra muy autorizada, muy documentada, y que él en ese libro pone que esas cartas que le escribió Pike a Mazzini, hablando de que habría en el futuro 3 guerras mundiales, primera, segunda y tercera, habrían, sido en alguna oportunidad expuestas en el Museo Británico. Bueno, no se tiene el texto completo. Parece que el señor capitán Carr tuvo conocimiento de alguna forma, él era de la inteligencia canadiense, de alguna forma, y ustedes saben que Canadá era y sigue siendo una dependencia, es una nación independiente, pero con lazos con el Commonwealth, en fin, es una cosa, ciertos misterios hay en esa relación política estatal entre Canadá y el Reino Unido o Gran Bretaña. Entonces, no hay un documento que diga esto. Él se nota que apuntes de lo que pudo leer, no sé en qué circunstancias, se dice que fue en una exposición
que en algún momento hizo el Museo Británico, que es una cosa maravillosa por lo que contiene, porque ahí están los vestigios de todas las culturas del mundo, de todas las edades históricas. Realmente es digno de visitar el Museo Británico. Pensar que hay gente que va por el problema de los Beatles y no sabe que está ese tesoro de la cultura universal, más allá que lo hayan hecho los masones y todo lo demás, lo hicieron con esa precisa intención contra la cristiandad. No lo hicieron solo por deporte y por amor a la cultura. Bueno, Carr toma nota de esos textos, hace los apuntes y escribe. Los textos que yo pude conseguir sobre eso los he sacado de este libro. La siguiente, estimado amigo. Ese es el libro del cardenal Carlos Rodríguez, cardenal de Chile, que en su momento publicó este libro, El misterio de la masonería, que recomiendo encontrar y leer, más en estos momentos que ya sabemos el alto grado de penetración de la masonería eclesiástica dentro de la Iglesia Católica. El próximo. Bueno, acá le voy a pasar dos placas, una respecto a lo que dice Carr sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y después las consideraciones sobre la Tercera. La Primera Guerra Mundial deberá ser librada para permitir a los iluminados, también conocidos como Illuminati, derrocar el poder de los zares en Rusia y transformar ese país en la fortaleza del comunismo ateo. Estamos hablando a qué época histórica. La Primera Guerra Mundial es entre 1914 y 1918. Continúo. Las divergencias alentadas por el Argentur, agentes, es decir, los agentes de los iluminados o Illuminati entre los imperios británico y alemán, tendrán que ser aprovechados para fomentar esta guerra. Una vez terminada, se deberá edificar el comunismo y utilizarlo para destruir otros gobiernos y debilitar las religiones. Entre otros gobiernos, los que posteriormente se destruyen, es el Imperio Austrohúngaro, que fue el pilar de la cristiandad, el último pilar realmente cristiano, católico de Europa, hasta que dejó de existir. Eso respecto a la Primera Guerra Mundial. La próxima, editor. La Segunda Guerra Mundial debe ser fomentada aprovechando las diferencias entre fascistas y sionistas políticos. La lucha debe ser librada para destruir el nazismo e incrementar el poder del sionismo político para permitir el establecimiento del Estado soberano de Israel en Palestina. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Internacional Comunista deberá edificarse lo suficientemente fuerte como para equiparar el cristianismo, el que para entonces estaría contenido y mantenido en jaque hasta que se necesite de él para el cataclismo social final. Entonces acá habla de la Segunda Guerra, que es entre fascistas y sionistas. En principio para destruir ¿a quién? Al Imperio Alemán, o lo que quedó del Imperio Alemán y los remanentes del Imperio Alemán.
y eso debería servir para el establecimiento soberano del Estado de Israel en Palestina. Acá debe agregarse, no se agrega, no lo agregan porque no lo visualizaron, o eso se agregó como algo posterior, la famoso y conocido Holocausto. No está citado acá, pero no me extrañaría que se haya agregado de que existiera un holocausto para que se cumpliera esa premisa de la creación del Estado de Israel en Palestina, que sí se sabía por la declaración Balfour dirigida a Lord Rothschild en 1917, como vimos en la misma semana en que estalla la Revolución Rusa, el gobierno británico le dirige la carta a Lord Rothschild informándole de su inclinación a conformar un Estado judío para alojar a los judíos del mundo en Palestina. La segunda parte se cumplió en el tramo de la Guerra Fría, que el señor Carr murió en el año 1959. Todavía no había caído el comunismo, no había caído la URSS, no había caído la Unión Soviética. Y que pretendía equilibrar, es decir, competir con el cristianismo. El cristianismo en este proceso sufre el movimiento tercermundista, el llamado progresismo a partir de 1960, a partir del Concilio Vaticano II, el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo y toda esta doctrina teológica, pseudo-teológica progresista, caracterizada por ser pro-marxista, pro-socialista, pro-progresista. Eso sí, nada de esa teología del tercer mundo, de origen católico, protestante, pero especialmente católico, que es lo que yo más conozco. No hay una sola letra, una sola palabra que condene a la usura y a los usureros como forma geométrica de acumulación de la riqueza mundial y monopolización de la riqueza a un extremo nunca visto ni alcanzado en ningún punto de la historia universal. No hay una sola palabra contra esa figura del usurero y de la usura. Al contrario, en ese periodo, a partir de los años 60 definitivamente, aunque ya venía de muchas décadas anteriores, hubo en la Iglesia el olvido de la usura como pecado. Eso yo lo señalé en el video anterior, lo recalco ahora para decirlo, que estos señores modernistas, progresistas, tercermundistas, muy populistas, pro-marxistas, pro-socialistas, pro-progresistas, no tienen una sola palabra contra el usurero, contra la usura, como un mal de la humanidad, que así siempre fue concebido desde el Antiguo Testamento. Así que muchos cuestionan de que esto no sea cierto, de que esto es un invento, pero estos datos que yo le estoy aportando a mí me han convencido de que eso es cierto, de que algo el capitán Carr vio, algo a alguien le pasó, algún documento se le cayó a alguien.
que él saca estas conclusiones. Esto de la usura él tampoco incide. Es decir, que eso se nota que estaba en los secretos de los secretos y se fue cumpliendo sin mucha visualización. No, porque eso no tiene contra. La única contra que hubo fue un pálido reflejo y una pálida de los inicios del nacionalsocialismo, con el autor alemán Feder, la usura y la esclavitud de la humanidad, relacionaba, ese era el tema, donde denunciaba la usura como un instrumento de esclavización de la humanidad. Y es el motivo que Hitler, en su libro Mi lucha, dice él afirma, está en el libro, dice que él ingresa al movimiento, a ese partido obrero nacionalista, inicialmente así llamado, ingresa precisamente por ese razonamiento y ese combate contra la usura y contra el usurero, contra el interés, contra el oro en última instancia. Pero eso fue tenue. El señor Feder no tuvo ninguna cabida en el nacionalsocialismo, eso se tapó, murió como profesor de una universidad de un estado, una universidad poco conocida, poco famosa, no ocupó cargos distinguidos dentro del Tercer Reich y del régimen nazista, así que no tuvo influencia directa en la cultura nacionalsocialista. Hay una remembranza y hay como una especie de punto de partida de muchos que se hacen o toman o adoptan la ideología nacionalsocialista en ese libro de Feder, pero el nacionalsocialismo como cultura final no lo incorporó, salvo los viejos nacionalsocialistas, los iniciales, que ese sí lo incorporaron y evidentemente hubo un olvido de eso, se fue olvidando y bueno, pasó como en la iglesia la usura también fue olvidada. Pasamos al otro. Ahora la masonería y la Tercera Guerra Mundial, esta sería la próxima, la que no estamos en desarrollo, la que tal vez ya empezó, la que se está conformando, la que se está en desarrollo, pero que todavía no tiene visos de realidad, porque la gente no quiere creer. Y cuando explota alguna bomba atómica van a decir, no, se le escapó, se le cayó el avión, fue un error. Y después cuando ya sea sistemático va a decir, no, bueno, pero estos son los extremistas de tal facción, de la otra facción, son unos locos. Bueno, la gente es así, estamos en un estado de descerebración de la humanidad y especialmente en la Argentina muy pronunciado. ¿Qué dice Carr en esta parte? La Tercera Guerra Mundial debe ser fomentada merced a las divergencias que los agentes de los iluminados o illuminatis atizarán entre sionistas políticos y dirigentes del mundo musulmán. Esto fue publicado en 1954. Hubo algunas guerras entre el 48 y esa fecha, el 54, entre Egipto, Jordania, Siria, en las cuales triunfaron los judíos, pero fueron escaramuzas sin muchas consecuencias. La guerra más importante fue la de los 6 días, pero esa fue en 1967. Carr estaba muerto. Y el mundo musulmán no se caracterizaba en el año 54 por ninguna lucha universal conocida
o terrorista y menos terrorista contra los judíos en Palestina. Así que eso Carr no lo pudo haber inventado, porque no lo vivió. Eso fue después, especialmente después de la Guerra de los 6 días. La guerra debe ser orientada en tal manera que el Islam, el mundo árabe comprendido en él a la religión de Mahoma, el Islam, es decir, se refiere a todo el Islam, no a una parte del Islam, no a fanáticos, no a fundamentalistas, a todo el Islam. Y del sionismo político, incluido el Estado de Israel, porque el sionismo no solo es judío, hay sionistas católicos, son muchos, hay un gran sector del catolicismo que se declara sionista católico, entre ellos el presidente de los Estados Unidos, que dice ser católico y siempre dijo antes de ser presidente, siendo vicepresidente, que él era un sionista católico. Hay protestantes sionistas, muchos, es decir, que ese sionismo político no comprende solamente a los judíos de raza judía o de religión judía. Para que estos dos facciones, el Islam y el sionismo político, se destruyan mutuamente, mientras otras naciones, divididas una vez más entre ellas en este asunto, serán obligadas a luchar unas contra otras hasta el punto de agotarse física, mental, espiritual y económica total. Está en la página 15 esto, del libro de Carr. Esto tampoco lo vivió y no lo pudo haber vivido esa posibilidad el señor Carr, porque, vuelvo a repetir, él murió en 1959. La siguiente. Esta es una continuación del párrafo anterior. Conseguido el desencadenamiento de la Tercera Guerra Mundial, la devastación será de tal magnitud que los internacionalistas terminarán pretendiendo que un solo gobierno mundial, sostenida por una policía internacional, será el facultado para resolver los diferentes problemas nacionales e internacionales, volviendo imposibles nuevas guerras. El argumento aparecerá lógico a numerosas personas. Eso está en la página 178. No, déjelo un minutito. En esto hago una aclaración, una acotación. A partir de la expresión un gobierno mundial, todo lo que siga hacia abajo, casi es repetido textualmente por Ben-Gurión en 1967 en la revista Life Magazine. Life. Yo todavía la tengo presente porque yo la conocí, esa revista, siendo adolescente y chico, hasta los años 60. Es casi una expresión, no digo textual, muy parecida a lo que dice Ben-Gurión, a cómo la revista Life le pregunta, ¿cómo ve usted? Eso le pregunta en 1967. ¿Cómo ve usted el mundo en el año 1987? Y él hace, en un juego de imaginación, muy preciso, muy parecido a esto que sale, que también escribe Carr, o testifica Carr, muy parecido,
la misma idea, el mismo núcleo de la idea, del concepto. Maravilloso, ¿no? Qué coordinación, qué capacidad de adivinar el pensamiento y adivinar el futuro, y qué coincidencia, qué telepatía que puede haber entre almas tan distantes y entre un muerto y un vivo. Probablemente habrá habido algún medio en el medio. Extraordinario esto. Se las voy a traer porque también la publiqué en Patria Argentina, con el silencio de todo el mundo, por supuesto. Nadie se sintió asombrado, nadie se sintió preocupado, nadie le importó nada, y menos acá en Argentina. Sigamos. Luego de la finalización de la Tercera Guerra Mundial, aquellos que aspiren a disputar la dominación mundial provocarán el mayor cataclismo social que el mundo haya conocido. 2 puntos. Vamos a lanzar a los nihilistas y ateístas, provocando un formidable cataclismo social que enseñará a las naciones con todo su horror los efectos del ateísmo absoluto, origen del salvajismo y de la subversión más sangrienta. Obligados así a defenderse permanentemente contra la minoría de revolucionarios, los ciudadanos exterminarán a esos destructores de la civilización. ¿Y quiénes son los nihilistas y ateístas? Que no son los comunistas, son peores que los comunistas. Así que imaginen, ¿quiénes son esos? Y son los hijos de la masonería, de las doctrinas masónicas impuestas durante 5 siglos a la humanidad. Esos los adoradores de Lucifer, que es el verdadero dios de la masonería, Lucifer. Esos son los que acá proponen que sean exterminados porque van a salir ellos, la próxima, en esa revolución sangrienta. La multitud saturada de desilusiones frente al cristianismo, cuyos adoradores estarán en ese momento desorientados, sin dirección, ansiosos de un ideal, pero sin saber a quién rendir su adoración, recibirán la verdadera luz por la manifestación universal de la pura doctrina de Lucifer. Ahí aparecerá, ahí tendremos, para eso está lo que les decía, la doctrina de Lucifer, el portador de la luz, Lucifer. Ella será al fin revelada al pueblo, manifestación que resultará del movimiento reaccionario general, consecuente con la destrucción del cristianismo y del ateísmo, los cuales serán sometidos y destruidos al mismo tiempo. Es decir, que acá hay una nueva síntesis que supera al cristianismo y al comunismo. Es la doctrina luciferina, es la doctrina de Lucifer. Por eso le digo, esto es peor que el comunismo. No se agota con solo el ateísmo. No es el ateísmo lo peor. Lo peor es lo que va a venir a reemplazar al cristianismo y al comunismo y al ateísmo. Es la doctrina luciferina, el luciferismo. Esa es la realidad, señores. No se queden con los ateos creyendo que ellos son la última instancia. Los ateos van a contribuir a ese gran cataclismo social y van a ser exterminados igual que el resto de los cristianos. Entonces estamos, señores, al final
de un ciclo, y este ciclo coincide con el escatológico, que en general se prevé dentro de los estudios que se han hecho del anticristo, de los tiempos finales, del apocalipsis, de la parusía, con el anticristo, el reinado del anticristo. Por eso Martínez Zuviría en sus libros sobre este muy profético, no en sentido religioso, sino en cuanto profético política y espiritualmente, de Juana Tabor y 666, que yo recomiendo leer, porque muchos lo hemos leído y lo hemos pasado porque era una novela, pero está referida también a 1987 y cómo sería la Argentina en ese año, y nos hablan de un panorama muy parecido a lo que nos dice Carr. Pues yo los recomiendo leer. Voy a tratar de publicar, voy a ofrecerles una síntesis a través de La Otra Campana. Ya lo hice, creo que lo hice alguna vez, pero no estaría mal refrescarlo ante esta circunstancia. La próxima, estimado amigo. Vamos a hacer 2 o 3 menciones a antecedentes previos al hecho que ha ocurrido con Hamás y el Estado de Israel. Acá lo vemos al señor Netanyahu el 22 de septiembre de este año, hablando en las Naciones Unidas y presentando un mapa de 1946. Y está en inglés, no es publicado acá. Donde ahí, en su exposición, Netanyahu prácticamente no borró la existencia de Palestina, no habló nunca de Palestina, a pesar de que hay una resolución de la ONU de 1967 que ordena constituir 2 estados, el Estado judío y el Estado palestino. No se cumplió. ¿Por qué no se cumplió? ¿Qué fuerzas impidieron que no se cumpliera? ¿Quiénes son tan poderosos que, más que las Naciones Unidas, encima de las Naciones Unidas, para que eso no se cumpla? Y que el señor Netanyahu, primer ministro actual, y que lo era el 22 de septiembre pasado, ni siquiera nombrara la posibilidad de nombrar a la Franja de Gaza como el Estado palestino. Solo, ni siquiera eso, nada. La hizo desaparecer, no existe. Este es un antecedente, el discurso de Netanyahu. Esta rebelión, este alzamiento, este ataque contra esa pretensión de borrarlo del mapa, y no de la cartografía del mapa, sino borrarlo de la existencia, porque borrado del mapa evidentemente le seguirá borrarlo de la existencia. Se lo dejo como inquietudes, porque no hay nada firme todavía. La siguiente. Acá ustedes van a ver un breve video donde se plantean muchas dudas de judíos que residen en el Estado de Israel, donde fue publicado acá en este programa La Guerra Planeada, que corresponde a las publicaciones por video que hace el roe o rabino Javier Palacios Celorio, de origen mexicano, y cuya organización tiene el nombre de Gozo y Paz. Y ahí está la dirección de YouTube para ver completo. Que él viene anunciando es un judío que cree en nuestro Señor Jesucristo. No plenamente como un católico, pero tiene sus peros sobre muchas cuestiones y porque hace pesar las raíces más judías que cristianas,
Pero de todas formas, él da este testimonio donde se plantean dudas de por qué no reaccionó, por qué no hubo fuerza, por qué no reaccionaron en el momento, por qué no lo sintieron, por qué no lo escucharon, cómo no lo vieron, cómo nadie hizo nada por horas. Y estos señores se enseñorearon de una parte del sur de Israel, los miles de misiles que se tiraron, y que no sirvió para nada ese famoso escudo de acero. Bueno, no insisto más porque es mejor escuchar a los que dan el testimonio. Claro que sí. Les deseo lo mejor. Shalom. הסרטון הזה כמה שיותר, כי תקשיבו רגע, אני שירתתי כסמב"צית חי"ר במהלך מלחמת צוק איתן, אני שירתתי באוגדת עזה, כל השירות שלי היה תומכת לחימה בזמן מלחמת צוק איתן שעזה הייתה באוגדת עזה. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב, אין מצב בעולם שיכולה להיות כזאת התקרבות לגדר, אוקיי? מבלי שאנחנו לא נדע מזה. התצפיתניות יושבות בבונקרים 4 שעות, הן לא יכולות לעשות ככה, הן מול מסך. לא יכול להיות מצב, שום מצב, שהיו מעירים אותי בלילה על יונה, על חסידה שהתקרבה לגדר, על מקק שעבר מתחת לגדר, היו מקפיצים את כל הגזרה. איך נכנסו עם טרקטורים 400 איש ואף אחד לא שם לב. October 7th, 2023. This is Efrat Fenigzon and I'm here to share an update from Israel-Hamas war, which started this morning. I'm going to share some key details and concerns mostly based on Israeli citizens' voices from the ground and based on official statements. This is a very tough day for me and for us in Israel, and it is tough for people of Palestine too, especially now that Israel is starting to attack back. This war and every war is a horrible thing for everyone involved, except for those who get rich from it, right? This morning, around 6 a.m., around sunrise, hundreds of Hamas terrorists, at least 300, breached the border fence in multiple places, completely unimpeded, leading to terror attacks and kidnappings in Israeli towns. The attacks have already resulted in over 100 casualties and more than 100 kidnaps of Israeli citizens. Apparently, Israeli defense forces that were supposed to be around Gaza were placed around the West Bank because of security concerns, so that the Gaza envelope was left unoccupied with military. They say around 60 to 80% of that area was left without the IDF forces that were supposed to be there. But because of stupid reasons such as no public transport, they're waiting hours to get to the bases. Mainstream media, this is an interesting point, apparently admits that IDF spokesperson is forbidding them to tell the complete truth about what's happening, highlighting a lack of the reports that came from the mainstream media were completely lacking, and people started to rely mostly on the news from each other, from people on the ground. Only now, 6 p.m. Israel time, or it's actually 7 already, 12 hours after the event started, we received the first formal statement from the IDF spokesperson, and I will include an article with that statement in the notes. A year ago, there was a military operation in Gaza to prepare for such events, and ongoingly there are trainings for these kind of scenarios. This raises serious questions for me anyway about Israeli intelligence. What happened? 2 years ago, there was a successful deployment of underground barriers with sensors to alert exactly on these kind of terrorist breaches. Israel has one of the most advanced and high-tech armies. How come there was zero response to the border and fence breaching? I cannot understand that. Personally, I served in the IDF 25 years ago in the intelligence forces. There's no way, in my view, that Israel did not know of what's coming. A cat moving alongside the fence is triggering all forces. So this? What happened to the strongest army in the world? How come border crossings were wide open?
Something is very wrong here. Something is very strange. This chain of events is very unusual and not typical for the Israeli defense system. And those who follow me know that there's a general sense of insecurity in Israel. There's political and social instability and unrest. Public funds are being misused on agendas such as COVID, climate, judicial reform, abolishing cash, and many more. The current government is highly corrupt in my view, while the previous one was no better. I don't care about having a popular opinion. I care about exposing evil forces wherever and whomever they are. So to me, this surprise attack seems like a planned operation on all fronts. This is a failure to protect the people of Israel. Yo creo que eso es verídico, no tiene por qué el rabino Celorio, Palacio Celorio, estar mintiendo sobre algo o fabricando un testimonio que no le va ni le viene. Véanlo, no solo uno, sino 2 veces para quedar seguros. Por eso yo he tomado la próxima, estimado, he tomado esto de Scott Ritter. Es un artículo del 8 de octubre, reciente. Scott Ritter es un conocido y famoso, es un marín de los Estados Unidos, es del Cuerpo de Infantería de Marina norteamericano, fue de la rama de inteligencia, fue muy conocido previo a las guerras contra Irak, comandadas por Bush, el hijo del primer presidente Bush. No recuerdo ahora si es Walter el nombre, pero es el hijo del que fue anterior presidente de los Estados Unidos. Es un hombre él se negó, porque fue inspector de las Naciones Unidas, y con otros que querían encontrar, como el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa, encontrar armas de destrucción masiva en Irak y en algunos otros de esos países controlados por Irak. Y no encontraron y no quisieron aportar pruebas falsas y dijeron públicamente de que no había pruebas de que Irak hubiese fabricado artefactos nucleares. Sin embargo, el general Powell, que era secretario de Estado, no aceptó estas pruebas de este grupo de observadores internacionales de la ONU, y igual invadió Irak, provocando desastre humanitario pocas veces conocido en tan poco tiempo. En un país como Irak, donde se cree que murieron como consecuencia de la guerra 1 millón de personas, civiles. Él, ¿en qué radica? No lo voy a explicar frase por frase, ustedes la tienen, léanla con más detenimiento, tienen ahí la dirección, está en inglés obviamente. Él le echa, él dice que esto fue un grave error, una gran falla de la inteligencia judía por hacer un abuso del uso de la inteligencia artificial para interpretar una cuantiosa cantidad de documentos, cuantiosísima cantidad de documentos en la reunión de información sobre Gaza. Entonces, fíjese, prácticamente a partir del año 2021, que fue uno de los últimos incidentes que hubo con Hamas,
los judíos prácticamente quedaron dependientes de la inteligencia artificial para analizar miles de documentos sobre lo que estaba haciendo Hamás, y evidentemente él le echa la culpa que los israelíes se convirtieron en prisioneros de ese método para recopilar inteligencia. El problema, dice él, no está en que la inteligencia artificial no recoge los datos sino en los algoritmos que se fabrican o que se utilizan, si están corrompidos, se confeccionan en función de un pensamiento, de una creencia corrompida, es decir, inadecuada, no pertinente para hacer esa búsqueda y esa reunión de información. Está en el defecto en la elaboración de los algoritmos en el programa, porque la idea que guía y que después se traduce en algoritmos, la idea está equivocada, está corrompida, está, distorsionada en la mente del que lo fabrica, el algoritmo, no del que lo fabrica, del que elabora el concepto sobre el cual se elabora el algoritmo. Es decir, que el algoritmo refleja un concepto. Ahora, si usted está equivocado humanamente con su inteligencia en la elaboración del concepto, el algoritmo va a trabajar erróneamente porque de raíz hay un error, está equivocado. No porque el algoritmo trabajó mal, el algoritmo trabajó bien, está mal hecho el algoritmo. Ese es el problema de la famosa inteligencia artificial que tantos adoran y con la cual nos quieren reemplazar a los humanos. Sustituir la inteligencia humana, que es creación directa de Dios, por la inteligencia artificial, que es creación humana. Bueno, la próxima. Léanlo, le pido por favor que lo lean en detalle para que usted hilan. Claro, los datos, para reunir, los criterios para hacer el concepto, son humanas, están en la mente humana. Entonces, eso hay que traducirlo después, transformarlo en un algoritmo. El problema es que normalmente hay errores en el análisis de inteligencia. Por eso lo más apreciado en el proceso de elaboración de inteligencia es la fase del análisis de inteligencia. Si se hace con criterios equivocados el análisis, el resultado de la inteligencia va a ser mala. Va a estar corrompida por una distorsión, va a salir distorsionada. Y por eso él dice, los algoritmos estaban corrompidos, y eso hizo que las computadoras, las supercomputadoras, porque eso procesan miles, millones de documentos, las computadoras se cegaron. Y dejaron de ver la verdadera capacidad y la intención de Hamás. Es decir, turbaron la claridad del pensamiento de lo que se buscaba. Y así es como no se preparó ni a las Fuerzas Armadas israelíes ni al pueblo para un evento y una sorpresa de tal naturaleza, de tal importancia como fue la que sucedió, que fue muy grave lo que ha pasado. La última creo que es, estimado amigo,
Él reconoce que Israel, previo a esta introducción de la inteligencia artificial como una especie de magia para elaborar la inteligencia normal, él dice que antes de que eso se ocurra, había perfeccionado el arte de la inteligencia humana para reunir la información de Hamás, colocando a muchos agentes humanos, no máquinas, no computadoras, agentes no fotografía, no satélite, no escucha telefónica, no texto que va por WhatsApp o va por mail, sino con la inteligencia humana, humanos reales, inclusive dentro de la jerarquía de Hamás, en donde se tomaban las decisiones. Ahí, mientras eso funcionó, mientras hubo eso, las cosas no hubo errores garrafales. El error comienza cuando se reemplaza a los agentes humanos, fuentes de la inteligencia, algunos que inclusive estaban en el grupo de decisión de Hamás, no la tenían. Lo tenían a través de mail, de WhatsApp, de textos, de conversaciones, de charlas, de la radio, de esto, de lo otro. Y acá hay una nota interesante, si me agranda un poquito. Dice, la unidad 8200 es una unidad de inteligencia, así se llama. En vez de ser regimiento 35, dice unidad 8200, que tenían los judíos. Gastó miles de millones de dólares en la creación de capacidades de recopilación de inteligencia que absorben todos los datos digitales que salen de Gaza. Llamados de teléfonos móviles, correo electrónico, mensajes de texto, etcétera, fotos, etcétera, etcétera. Gaza es el lugar más fotografiado del planeta y entre imágenes satelitales, drones y CCTV se estima que cada metro cuadrado de Gaza es fotografiado cada 10 minutos. Bueno, ustedes se imaginan que eso es una parafernalia de tecnología que debe costar, como dice ahí, miles de millones de dólares para instalarlo, instrumentarlo y lograr que todo eso se conjugue finalmente en un informe de inteligencia confeccionado por la inteligencia artificial, no por humanos. Él asigna a ese grave error cometido, el que hayan estado durmiendo todos los puestos, esa famosa muro del que separa Gaza, como ustedes han escuchado a los testigos que fueron parte de ese sistema, operadores de ese sistema, que eso es imposible que alguien no sea detectado. Dormían, como se dice en criollo, a pata suelta el sábado. Por eso se metieron. Por eso entraron hasta tractores, entraron topadoras, entraron motos, entraron camionetas, entraron estos paracaídas que a su vez están movilizados por un motor. Bueno, ahora no me viene a la no son los redondos, sino, no me acuerdo, pero ustedes se imaginarán porque habrán visto tirando desde el aire a un paracaídas, a dos que venían en un paracaídas y uno tiraba y el otro guiaba el paracaídas para aterrizar en tierra. Bueno, estos son lo que hoy tenemos, que acá ha habido por lo menos un grave error. Por eso la pregunta primera, ¿lo dejaron hacer esto? ¿Se ampararon en ese error para que esto pasara?
Fue provocado, es profeso, el error para que esto ocurriera y finalmente hubiera este hecho sangriento, lamentable, inhumano, que todavía no sabemos cuál es el final y cuáles son las consecuencias finales que esto va a tener. Realmente estamos viviendo, señores, en tiempos, yo se lo vuelvo a decir, ríanse de mí, admito la burla, la risa, la cargada, admito, tienen razón, admito. Ojalá que ustedes tengan razón. Lo que me desnostan por decir lo que voy a decir. Yo creo, señores, que hemos entrado en tiempos apocalípticos y dentro de ese tiempo apocalíptico estamos en los tiempos finales, previo a la instauración de ese gobierno mundial que yo les hablé al inicio, que ese gobierno mundial va así a ser humanizado o personificado en una persona humana que es llamado el anticristo. Yo creo, búrlense, tienen razón. Ojalá su burla sea verdad, sea cierta. Y yo merezca ese trato. Pero si yo no estoy equivocado y realmente ocurre eso, ¿qué van a hacer de sí los que se burlan y los que se ríen de lo que en este momento estuve expresando? ¿Qué van a hacer de ellos? Una vez que eso se vea que es cierto, se vea que ocurre. Bueno, traten de arreglar su situación con Dios, entonces, si ello ocurre. Y ofrezcan a Dios sus oraciones y penitencia. Mientras tanto, todos los que dudamos y tenemos que seguir rezando y pidiendo a Dios su bendición, su protección, su guía, su dirección, por lo menos para que se salven los mejores y más fieles de los argentinos. Por lo menos para eso. Y para que se salven los mejores y más fieles de sus sacerdotes. En este cataclismo del cual hemos tratado hoy. Y solamente una palabra final respecto a las elecciones, que creo que la otra campana, la número 9, la tendremos después de la elección, en el miércoles siguiente a la elección. Creo que parte de ese cataclismo, como un episodio tal vez minúsculo en el orden mundial, creo que nosotros también vamos a ser artífices de ese cataclismo en alguna medida con el resultado electoral. La Argentina camina hacia el abismo con seguridad, con decisión y con certeza. Es grande el descerebramiento que tiene la población argentina. Es grande su ignorancia. Y son grandes las amenazas, cualquiera sea el que gane, que nos amenazan. Espero que otra vez, ojalá yo esté equivocado. Dios quiera que esté equivocado. Hago votos para estar equivocado. Pero, mientras tanto, confiemos en Dios y en nuestra Santísima Madre del Cielo, la Virgen María Inmaculada. Y sepan, señores, como ya les dije otras veces, que sin Dios nada podemos hacer. Muchas gracias y hasta la próxima.